Soy Mario Alberto León, bienvenidos a Pasaporte Internacional, una mirada crítica a los temas de interés universales y la posición de México y América Latina toda en el Concierto de Naciones. Desde su primera emisión hace más de un año, Pasaporte Internacional ha cumplido con la enorme tarea de informar y analizar los orígenes y consecuencias de los principales acontecimientos mundiales. Tal ha sido el caso de los vaivenes económicos registrados durante 2010, las secuelas de una crisis financiera global que, lejos de irse, mostró sus profundas raíces, que sumió al mundo en una guerra de divisas, una burbuja especulativa que golpeó a Europa y hundió al euro. Comenzó como un rumor y de pronto ya eran miles las familias que tras algunos avisos perdieron todo. Los intereses sobre sus casas subieron como la espuma, incosteables, muchos inmuebles fueron confiscados y luego subastados. Pero llegó un día que los compradores se agotaron y a los bancos que sobrevivieron se les agotaron los recursos para comprar las cuentas de los para entonces millones de deudores. Al mercado inmobiliario se sumaron entonces el automotriz y el laboral y de allí todo lo tangible de la productividad humana. Luego fue azotado todo lo intangible. Los sistemas bancarios y bursátiles del mundo cayeron en esta espiral donde hasta la moral, la ética y la honestidad fueron vapuleadas por esta tormenta financiera. Se permitió otorgar créditos de vivienda a personas consideradas de alto riesgo, trabajadores pobres o con poca capacidad para liquidar los préstamos que dieron origen a los créditos conocidos como subprime. Una de las características era que se condicionaba un costo bajo del instrumento a mantener el crecimiento constante en los precios de los inmuebles. Y además, los subprime son préstamos concedidos, es decir, van en paquete acompañados de otros instrumentos financieros. Comenzó así a hincharse la burbuja inmobiliaria. 5 años después, para 2006, la Reserva Federal aumentó su tasa de interés de 2 a 5.75% y los subprime registraron esa variación. Poco a poco, fueron más los prestatarios que se vieron imposibilitados para cubrir el costo de sus hipotecas. Las casas fueron embargadas y luego subastadas. Esta situación terminó por hacer caer el precio de las hipotecas y con ellas el de las propiedades. Así también se rompía el círculo virtuoso. La macro es la agregación de los micros, básicamente, entonces necesariamente están vinculadas. Yo creo que la afectación, como mencionaba hace rato, fundamental es cuando estamos en una recesión, significa menor actividad económica. Menor actividad económica, menor producción significa menor empleo, menor necesidad de utilizar la fuerza de trabajo, menor ingreso generado, y esto afecta ya directamente a los bolsillos. Tal vez la única diferencia con la crisis del 95 en México es que esta crisis, que es una fuerte contracción de demanda, no implicó inflación. En la última década del siglo XX se produjeron serias crisis financieras en los denominados países emergentes, mientras, en muchos casos, las prósperas economías no padecían de mayores desequilibrios macroeconómicos y venían de varios años de un alto crecimiento de su Producto Interno Bruto. Pero la volatilidad de los capitales financieros especulativos, lo que los especialistas llaman ruidos políticos internos y rumores sobre la capacidad de pago de los compromisos contraídos, desestabilizaron hasta los más fuertes, por lo que varios países y organismos internacionales tuvieron que salir al rescate de las economías en crisis. Da la sensación, y cuando uno lee la prensa es la sensación que queda, sí, que están tratando a Grecia como trataron a Botsuana. Y Grecia no es Botsuana. Para ponerlo en rapidísimo, si usted mañana despide a un tercio de la burocracia griega, ese tercio de la burocracia griega tiene hipotecas bancarias, tarjetas de crédito, se lleva de narices el sistema bancario griego, que como funciona en un sistema que está interconectado, con créditos interbancarios de toda la noche, se lleva el sistema bancario europeo, que está conectado con el de Nueva York. Y así ocurrió. El gobierno griego anunciaba medidas el 5 de enero para acelerar la recuperación económica y la reducción de su enorme déficit público. Las dudas sobre la solvencia de Grecia y el temor de contagio a otros países europeos arrastran al euro hasta el nivel mínimo en un año por debajo de la cota de $1.32. Se pensaba que era lo peor, pero no fue así, volvió a ocurrir. Aunque se recuperó al final de la sesión el lunes 17 de mayo, bajó hasta $1.22.
Aunque para algunos, la cotización del euro ya preocupaba menos que el ritmo de caída que presentaba la moneda europea. Los países concluyeron que para salir de la crisis debían mejorar sus exportaciones y para favorecerlas, no pocos decidieron invertir en el tipo de cambio de sus monedas devaluándolas, a lo que se conoce como una devaluación competitiva. Pero esta medida genera también una competencia desigual e irreal y un crecimiento económico desequilibrado, perjudicando sobre todo a las economías de los países que no controlan ni manipulan su divisa. Cuando se creía que la crisis financiera internacional podría ser manejable, una nueva amenaza económica se vislumbra en el horizonte y está muy cerca. Se habla de una guerra de divisas que puede llevar tanto a los países emergentes como a las potencias a confrontaciones graves. Pero ¿cuál es la dimensión y las implicaciones que pudiera tener? El primero en alertar de esta posible guerra de finanzas internacional fue el ministro de Hacienda brasileño Guido Mantega a finales de septiembre. Las razones, señaló, fueron multifactoriales. Las erróneas actuaciones ante la crisis mundial que arrancó en el 2007 y que no fue solucionada debidamente, lo que propinó el lento crecimiento en los países avanzados. Además de que países desarrollados como Estados Unidos, Japón y Europa no han logrado estimular la demanda, tienen bajo crecimiento y elevado desempleo. Gran parte de los países para salir de la crisis, y esto desde 2007, Estados Unidos empieza a de alguna manera desactivar las crisis de algunos bancos, incluso nacionaliza, por decirlo así, pero más bien da dinero para capitalizar nuevamente los estados financieros de sus grandes bancos, crea de alguna manera un excesivo déficit fiscal. Entonces, este dinero que se mete de alguna manera a través del Banco Central, a través de la emisión de nuevos dólares, pues de alguna manera crea nuevamente una mayor emisión de moneda. ¿Qué es lo que pasa? Que también los países europeos también empezaron a salvar a sus bancos y claro, son bancos muy grandes para dejarlos quebrar. Entonces, de alguna manera, lo que es muy importante en un sistema como el que nosotros tenemos, en un sistema capitalista, es el crédito y la liquidez. Entonces, lo que está pasando es que como no hay una recuperación a partir de todos los planes de salvamento que metieron a la economía pues no se está recuperando. Este dinamismo es nuevo. Recordemos, hace 50 años Estados Unidos fue el principal acreedor global, hoy en día es el principal deudor global. Hace 50 años Estados Unidos era el principal país con las mayores reservas globales, hoy ya no lo es Estados Unidos. La gran diferencia, claro, es que Estados Unidos emite sus propios dólares. La política no quedó invicta ante los embates de la crisis financiera global. Una de las pruebas más contundentes fueron los resultados en las elecciones intermedias de los Estados Unidos, proceso que se redefinió el juego de fuerzas dentro de la Unión Americana, pero también vivimos el fortalecimiento de la izquierda latinoamericana. Todo esto mientras el orbe era sacudido por el mayor escándalo diplomático de los últimos tiempos ventilado por Wikileaks. Esto y más después del corte, no se vaya.